Muchas gracias. Bueno, qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, voy a comenzar a grabar la sesión para que ustedes puedan tener esta información dentro de sus grabaciones, dentro del material, y puedan acceder a él a partir de 24 horas después. Yo espero que el día de mañana o pasado mañana ya esté colgado este video. Recuerden que yo miro hacia los lados porque tengo varios equipos conectados precisamente para corroborar de que la información se les está llegando. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Yo arranqué hoy, bueno, hoy les compartí un enlace, una pregunta de un programa que se llama Mentimeter. Esto se llama un Menti. Un Menti es un programa que le permite a las personas hacer como una especie como de estadística rápida, como una forma de una encuesta, como qué es lo que sabe la gente a través de una serie de preguntas. Esta es una modalidad de que solamente con que ustedes pulsen o digiten una palabra, pues me va a escribir esa palabra en el tablero y me la va a acomodar. Quitándome ciertos comentarios que hacen los demás. Por ejemplo, si varias personas colocan Excel, pues solamente me va a subir un Excel y me lo va a acomodar en como una especie como de gráfico. Es lo que comúnmente llamamos lluvia de ideas. Buenas noches para todos, son las 8 en punto, entonces ahora sí damos como inicio a este proceso, para lo cual habíamos comprometido la semana pasada de que vamos a hablar a aquellas personas que vamos a trabajar, por ejemplo, 10 personas que no hayan saludado, que me puedan prender el micrófono, que no hayan hablado la semana pasada, como por respeto a que están dentro del grupo y no se presentaron. Entonces, por favor, levanten la mano y yo les doy la palabra para que puedan decir qué hacen, sí, y cómo les ha ido, ¿vale? Si todos están, pues, si todos participaron la semana pasada, pues, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Joana, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Zuleima. Ah, Zuleima, es que no levantaste la mano, entonces por eso me confundí. Zuleima, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien. Ok, cuéntame entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Bueno, me llamo Zuleima Montes, vivo en la ciudad de Cúcuta y ahorita estoy trabajando como asesora de tareas, pues como educación. No discúlpame, perdí. ¿Estás trabajando como qué? ¿Como asesora de qué, perdón? Asesora de tareas, Ah, ok, qué bien. o sea, tareas dirigidas. Ok, qué bien. Qué bien. Y entonces, ¿y cómo te fue con la primera sesión? ¿Cómo te fue con ese trabajo que estaba dentro de la plataforma? No te escuché bien, ¿cómo? Se entrecortó. ¿Y cómo te fue con el trabajo de la primera semana? Pues bien, sabe que me ve muy bien, o sea, me gusta mucho, o sea, no sé si es por lo que me gusta. O sea, me Ok, gusta, o sea, tengo la vocación, sobre todo con los niños, ¿no? O sea, sí. niños de segundo, primero, tercero, cuarto, quinto, pues he trabajado hasta con octavo, pero me gusta más con los niños pequeños, Ok. son más llevaderos. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Ok, Joana, le doy la palabra a Joana. Zuleima, te invito para que apagues la cámara para que te llegue solamente Listo. la voz. Muchas gracias. Joana, hola, ¿cómo estás? Te doy la palabra. Hola, buenas noches, mucho gusto. Bueno, yo soy Joana Plata, vivo en la ciudad de Bucaramanga, soy técnica en atención y desarrollo de la primera infancia. Hace más de 5 años también hago tareas dirigidas, pero para niños con capacidades especiales y soy acompañante de estos niños también en los colegios. Entonces he tenido ese gran privilegio durante bastantes añitos. Ya dentro de las habilidades que tienes, también hablas de lenguaje de señas y esto. Más o menos. Es sobre todo con niños que tienen, digamos, una capacidad diferente, por ejemplo, con Down, sí, que quieren hacerle algún tipo de inclusión en colegios privados que no cuentan con estos recursos, entonces nos contratan a nosotros para esto. Pero pues ya como señas y eso no tanto, pero sí he estado aprendiendo, la verdad, sí. Este No es tan lenguaje, fácil. sí, no es fácil, la verdad es bien Sí. complejo. Existe un lenguaje colombiano y un lenguaje universal. Exacto, sí, Eh, señor.
ese es el cambio que es bien, bien interesante para las personas que están involucradas con este tema de las comunidades especiales, ya que se está generando como por una ley de que las personas que tienen cierto tipo de discapacidad, en este momento las personas que son sordas, ellas no son sordomudas, ese concepto ya lo tienen que, ya se cambió, precisamente ya son sordas, porque ellos sí emiten sonidos. De las personas que son sordas ya generan un privilegio por ley donde si hay una persona sorda se les tiene que acompañar con el proceso de lenguaje de señas y es algo que está dando mucho dinero. Yo tengo una familiar que trabaja en Estados Unidos con el programa de lenguaje de señas y ella gana muy buena plata en la hora. Creo que son $70 la hora. Entonces, Súper es bien. algo que podría, digamos, que comenzar como la gente que trabaja con estos programas, poderse meter. Y acá en Colombia hay muchas comunidades que son vulnerables que uno puede atender. Y con el tema los niños down, las personas down, también es un trabajo bien especial, sobre todo que a ellos les gusta trabajar mucho lo que es la didáctica. Trabajar a través del juego, a través de la relación de las cosas. Es bien interesante y también con la parte técnica son muy aplicados. Entonces, yo también trabajé con estos grupos y me parece muy, muy interesante. Muchas gracias, Joana. Muy Con amable. mucho gusto, muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Yolima, hola, ¿cómo estás? Rollo, buenas noches, compañeros, buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, muy amable. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo te ha ido? Bien, todo bien. Creo que pues me siento como regular, no sé, yo mandé los trabajos, se me hicieron un poquito tarde también, pero no sé si de pronto me faltaron unos que me dice el programa que no alcancé a clasificar porque estaba como abandonado, no pude entrar estos 3 días porque no estaba aquí en Bogotá, entonces, No. pero no Bueno, sé, me faltaron muchas. Bueno, no sé, me faltaron 2 o 3 por responder, ¿no? Porque salí del límite. ya entendí. En la evaluación, tú me estás diciendo de la evaluación. Ah, no, la evaluación no la pasé, la perdí, pero como hay chances, entonces no estoy esperando capacitarme un poquito más y poderla responder. Ok, los Como chances tengo son ilimitados. chances, perdón, Los chances son ilimitados. Sin embargo, señor. te apoyaste del video que yo les compartí? Sí, señor, bastante. Lo vi, lo analicé, lo anoté. Tengo como 20 hojas escritas. Fuera de eso, saqué fotocopias o copias. Pero sí, ahí estoy estudiando porque sinceramente lo que fue el lunes y martes me dediqué un poquito ya con más juicio, sinceramente. Bueno, no hay ningún problema. Lo importante Muy es que amable, puedas gracias. buscar cómo ayudarte para que puedas presentar esa evidencia. Yo sí estoy notando, bueno, y hago hincapié en lo que está pasando. Gracias, Víctor, por la intervención. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda antes de dar la palabra a Yolima? No, ya creo que lo mío fue pues claro de que no respondía a tiempo unas preguntas o unas evaluaciones o cuestionarios, entonces Ok. no sé ahí cómo hago en eso, unas que ya que fuera de tiempo, como se dice. Es que mira, la verdad es que me confundes un poco, puesto que lo único que aparece como interactivo es un examen, ese es ese examen, pero si no lo presentas y no pasa, pues digamos que le da otra habilidad para el proceso. Los otros son Perfecto, elementos sí. no calificables, entonces por tal motivo digamos que no le veo como un esquema frente a eso. Sin embargo, Ah, voy a no, revisar qué pasa frente a eso, porque tú tienes plazo hasta el último día a las 11:59 de la noche para presentar todas las evidencias. sí, Es sí, más, sí, que tú perfecto. puedes que no asistir todo este tiempo y el último día a las 11:59 entregaste todos los trabajos, hay que calificarte porque existe Perfecto. todo el Muy bien, error. gracias. Ok, con gusto. Gracias Bueno, por le doy la esa palabra luz. a Yolima. Yolima, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, profe. Tengo una consulta. Señora. Lo que pasa es que yo no he presentado esta evidencia la primera semana, porque es que me confundí en algo había que hacer unas encuestas, ¿no? Ahí hay un folleto donde nos dan, pero yo estaba haciéndoselo a una persona, pero no sé si es que había que hacerlo en toda la hoja o hay que guardar la que ya se hizo y volver a hacerla a otra persona, o sea, volver a cargar. Ok, Entonces, Yolima. esa es la inquietud y todavía no he terminado de hacer esa evidencia. Yo, Gracias, yo, profe.
No, a ti muy amable. Bueno, yo primero quiero felicitar a aquellas personas que cumplieron los trabajos y que presentaron todas las evidencias de los procesos que hasta el momento le han presentado. Sí sé que hay personas que estaban confundidas. La verdad, yo traté de hacer lo más simple en ese tema de resolución de la tarea, porque digamos que es algo que aparece en el sistema. Recuerden que yo les estoy explicando literalmente lo que me están imponiendo explicarles, porque aparece dentro de la guía, que es la guía a nivel nacional. Ahora, el tema se llamaba estilos de aprendizaje. Entonces tenían un formulario, que es un formulario de 80 preguntas. Yo les expliqué, bueno, la esencia es que ustedes aprendan a manejar la herramienta, ¿sí? Entonces ustedes la hacen con una persona, con dos, con cuatro. Lo importante, el sistema decía que era con 8 personas. Entonces que tú le preguntes a persona por persona todas las preguntas para poder determinar cuál es el estilo del aprendizaje que cada persona tiene. Entonces, ¿cómo se contestaba? Como les expliqué en el audio, con 1 y con ceros, ¿cierto? Entonces, si tiene la habilidad o si tiene la pregunta, colocan 1, si no la tienen, colocan 0. Ya después hacen una tabla en lapicero, en el cuaderno. Yo la hice en Excel porque para mí es más fácil en el Excel, donde colocaba el nombre de la persona y al frente colocaba el tipo de aprendizaje que la encuesta me arrojó de esa persona, ¿cierto? Sin embargo, pues es para que ustedes aprendan. Digamos que esta formación es para que ustedes aprendan a manejar las herramientas. Y eso sí es bien importante. Entonces decía que eran activos, reflexivos, teóricos o pragmáticos. Miren, entonces hay personas que aprenden de una manera, otras de otras. Y el mismo sistema le mostraba a las personas cuál era el estilo. Entonces, si tú lo haces con con un hijo, con una tía, con un familiar, con cualquier persona, podrían hacer ese ejemplo. Es muy fácil. Digamos que yo espero es que ustedes no se compliquen con este ejercicio, porque la verdad es muy sencillo y solamente me va a determinar un estilo, me va a determinar cómo aprende esa persona, que puede que tenga 2 estilos, que puede que tenga 3, es válido. Lo único que me va a mostrar es una herramienta más para ver cómo las personas aprenden frente a la información. Eso es todo. Entonces, si tú lo haces con 1, si lo hiciste con 2, con 3, con 4, lo importante es que aprendas a hacer la herramienta, ¿sí? Que aprendas a manejar la herramienta. Y solamente lo importante del ejercicio era mostrar el nombre de la persona y el estilo de aprendizaje al cual requería. Mira, que se está haciendo en este momento aquí en el computador. ¿Listo? Era la tarea, yo traté de explicarla muy sencillo. Ok, precisamente yo arranqué, un momento acá. Mire, por ejemplo, esta era la resolución de la tarea. Aquí la están viendo ustedes. Nombre, tal, estilo de aprendizaje. Esta es la resolución de la tarea. Eso es todo. 8 nombres de 8 personas con 8 estilos diferentes de aprendizaje. ¿Listo? Era eso que están viendo en pantalla. Existen otros formatos de estilos de aprendizaje. Existen otros formularios donde le van a decir que la persona es asimiladora, que la persona es imitadora, que sí. Y eso es lo que va a cambiar el formulario. Pero este era un formulario muy simple. Yo no quiero que ustedes se compliquen con las tareas. La verdad, veo que hay personas que los veo muy estresados, los veo muy preocupados. Sí, yo sé, miren, si ustedes han notado, yo trato de simplificarles lo que más puedo las tareas que están dentro del sistema. Y hay unas evidencias que no son calificables. Les digo, bueno, si no son calificables, si usted desea aprender más, pues analice el esquema. Lo importante es que, ¿qué está pasando en este grupo? Y que es muy delicado y que para mí es muy importante poder analizar. Hay personas que no leen el material, que no ven la guía, que no ven la grabación, pero preguntan por el chat qué es el material, qué es lo que toca hacer. Entonces, yo los invito para que podamos, digamos que esto es lo más pasa aquí, para que puedan
analizar los documentos, analizar los materiales, y ahí sí podamos hablar un mismo idioma, porque estamos hablando en dos idiomas totalmente diferentes. Hay gente que está muy quedada porque no ha hecho lectura, y hay gente que ya va avanzada porque tiene conocimientos de su universidad, de su instituto técnico, de su colegio, y es importante, pero es muy importante que la gente lea y haga los trabajos de acuerdo a lo que entendieron. Ya si no entendió el material, yo no, o sea, ¿cómo les vamos a explicar? Yo, si me baso con la información, con la educación antigua, yo me acuerdo que los profesores que uno tenía solamente, por así decirlo, como un tiro de escopeta, una bala nomás. Y uno se acercaba al profesor cuando usted ya tenía leído el material y tenía todo listo, y solamente llegaba con la pregunta, ¿qué era? No puedo hacer esto porque entendí esto del material y hay que hacer esto. Y mucha gente no lo hace. Activamente, no sé si es Víctor, y digamos que aquí hay personas que tienen de 30 años, mayores de 30 años, y saben que la educación es así. Entonces, ¿qué hago yo siempre? Yo les mando correos, les escribo por el WhatsApp, les escribo por los anuncios. Los únicos medios que son los medios legales, por así decirlo, son territorio, ¿sí? La plataforma y el correo. Son los únicos medios. Nosotros creamos una plataforma en WhatsApp, creamos una cuenta en WhatsApp, creamos como otros medios de comunicación precisamente para ayudar. Pero hay personas que no tienen la etiqueta, se llaman etiqueta. La etiqueta, por ejemplo, a veces me escriben a las 10 de la noche, me escriben a las 11 de la noche, me escriben a las 9 de la noche, y pues ya habíamos dicho que los parámetros es que íbamos a trabajar, por así decirlo, de 8 a 6 para poder atenderle. Miren, yo tengo que revisar muchos foros, muchos trabajos, son 320 personas, y yo trato de dedicarle la respuesta. Si ustedes ven las respuestas que yo les doy a ustedes, es una respuesta personalizada, una respuesta donde yo les leo cada persona del trabajo, me tomo la tarea de tratar de explicarles, pero yo no quiero que abusen, por así decirlo, como de esa amabilidad que se les está dando. Entonces, para eso generamos unos códigos, y esos códigos que es interesante que también lo aprenda a manejar. Cuando ustedes van a un salón de clase, para que la gente no se les salga de ese contexto, hay unos códigos que se llaman códigos visuales. Por ejemplo, si ustedes quieren que la gente haga silencio, ustedes pueden empuñar la mano, como lo estoy haciendo en este momento, y esto significa silencio. Usted le dice, bueno, cuando yo empuñe la mano, la gente debería hacer silencio. ¿Para qué le sirve eso? Para que ustedes tengan control del grupo a través de los movimientos. Entonces es muy importante que ustedes están trabajando y empuñen la mano para que la gente tenga ese gesto y lo recuerde. Entonces la gente va a estar haciendo la tarea, pero tiene el otro ojo o el contacto visual en ustedes, y es muy importante ustedes como docentes que tengan siempre, sobre todo, el contacto visual de las personas que tienen en su grupo. Es más, mi recomendación práctica frente al proceso es que cuando ustedes estén trabajando, manejen muchos códigos y muchas reglas, pero reglas que sean armónicas, reglas que comprendan a las personas para poder interactuar con ellas. Por ejemplo, cuando van a hacer una pregunta, ¿cuál sería el dedo para hacer la pregunta? La clásica es el dedo índice. La otra es solamente esto. Pero recuerden que cuando ustedes hacen así, es un stop. En la parte del hemisferio cerebral, cuando usted levanta la mano y hacen este gesto, esto es un bloqueo neuronal. Por tal motivo, la gente siempre se va a sentir como de, uy, me están parando. Entonces, más bien, hacer otros tipos de gestos, empuñar la mano, que cuando ustedes choquen la palma de la mano, tenga otro gesto, por ejemplo, que la gente se ponga de pie. Esos son activadores cognitivos que sirven para el desarrollo de la clase, y es importante también manejarlo. ¿Por qué fue importante? Bueno, tengo a alguien más que estaba pidiendo la palabra, discúlpeme. Antes de arrancar, pues como más en materia, tengo a Diva. Diva, hola, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que fue sumamente complicado, Sí, sí, además sí. a última hora buscar las 8 personas. Inclusive encontré errores ortográficos en el inicio de la encuesta, donde indican cómo es la encuesta. De verdad que me causó, fue bastante complicado, dispendioso, y se me fue bastante tiempo. Pero quería preguntarte lo siguiente, bueno, primero lo que pasa en el WhatsApp, sí, yo sé que es harto, y la falta de etiqueta de la gente y de cultura, pues complicado. Pero a mí me parece mucho más fácil comunicarme con su merced por medio del WhatsApp, porque yo tenía varias preguntas. Entonces me tocó, yo lo intenté por el foro, pero no hubo respuesta. O tal vez yo no me metí como debía hacer en el foro. Entonces hubo varias complicaciones ahí que yo tuve,
Pero bueno, yo le intenté hacer lo mejor que pude, le hice el análisis inclusive a las encuestas, pero bueno, hice lo mejor que pude ahí, pero sí, sí se me hace bastante complicado, de verdad, devolverse uno 3 semestres de la universidad en tan pocos días. Imagínate, Muchas gracias. no, con mucho gusto, pero ven, lo que tú dices es muy cierto. Mira, sí, es que hicimos un resumen de, como tú lo acabas de decir, de 3 semestres en una universidad en una hora y media, literal, en cuanto al material. Yo sé lo que tú dices en cuanto al tema de estas ayudas pedagógicas, estas ayudas didácticas que aparecen dentro de la plataforma. Vuelvo y les digo, mire, yo solamente tengo que, por así decirlo, replicar como la información que aparece. Yo no creé nada de este material. Para mí, personalmente, como pedagogo, yo saco de este material, saco el 70% de la información que aparece allí. ¿Por qué? Porque creo que es una información que está desactualizada en ciertos contextos y que no está aplicada a una realidad. Sin embargo, hay cosas que sí hay que saber y que hay que tenerlas como de constante proceso, de poder administrarla y poderla fomentar a través de la realidad. Esta información, vuelvo les digo, este es el plan semilla, o sea, para nosotros como instructores del SENA, les voy a explicar para que ustedes, si ustedes quieren ser docentes, cuando sean docentes del SENA, si quieren postularse, puedan verificar esa información. Como instructores virtuales, a ustedes les pasan el curso tal cual como está. Les pasan una cosa que se llama plan semilla, que es que ustedes cogen el curso y simplemente lo acomodan en el sistema y ya bota toda la información. Por tal motivo, ellos se montan todos los exámenes tal cual como lo dice la plataforma, se monta todo, o sea, todo ya está hecho, literalmente. Uno solamente tiene que guiar para que la gente responda a esos procesos. Entonces, eso es lo que se manifiesta entre los cursos virtuales, que hay unas herramientas, unas técnicas que uno trata de hacer para que la gente se guíe. Tienes toda la razón. Para mí está muy saturada la información. Yo les digo, por eso trato de hacer como la información lo más secuente posible, lo más fácil para la interpretación. Ahora, en este momento estoy analizando y estoy mirando acá en el sistema los aportes tuyos en los foros y no aparece ningún aporte en los foros de dudas. Por ejemplo, cuando posiblemente te metiste en otros foros, pero acá estoy revisando, en este momento te lo Sí, publico en pantalla, te lo puedo colocar en pantalla, donde acá perdón, bien. te lo publico en pantalla y no aparece ningún tipo de comentario, solamente dice buenas tardes docente y compañeros, en cuanto al desarrollo de la actividad del test, el estilo de aprendizaje, no aparece ningún tipo de comentario adicional. Entonces, Ya. no, la información que a mí me llega por tal motivo no es. Y yo te entiendo lo del tema del WhatsApp. Sí, claro, o sea, nosotros tenemos el medio para comunicarnos y por eso lo habilitamos y eso es lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, no hay ningún Mira, problema. profe, estoy en este momento en foros. ¿Sí? Ya me metí para para yo aprender a comunicarme contigo, ¿sí? Dame El, el código de ficha, por favor. Y el código de ficha, ya, ¿dónde lo encuentro? en la parte superior, dice Pedagogía Humana, código, por Sí, ejemplo, 176 77 55. 27 67 752. Ok, ya dame un momento, yo me meto al sistema y les enseñamos a las personas Ay, muchas gracias, profesor. con mucho gusto. Ok, ahí estoy en la plataforma. Bien, Mira, ahí me dice el curso individual, foro de dudas, inquietudes, me aparece que sí, tengo nuevas respuestas 0 y nuevos comentarios 0, no me aparecen pero comentarios en ese foro. entonces pregunto, dice foro de dudas e inquietudes y abajo dice responder. ¿En responder es donde yo te escribo? Sí, señora, tú le das la palabra Ah, y ahí escribes lo que tú quieras. Dice activar texto enriquecido. Mira, les pulsas activar texto enriquecido y ahí escribes todo lo que tú quieras. ya lo encontré. Te estoy Mira, escribiendo en ese momento. ahí está, ahí está el espacio. Perfecto. Ya sí, ya ahora sí. Y Muchas le gracias. escribes en este espacio, en este recuadro, escribes todo lo que tú quieras y en la palabra responder simplemente la das a responder y a mí me llega el mensaje. Ya te llegó mis gracias. Yo creo. Muy amable. Ok, recuerda Mm, que los foros se contestan 24 horas después. Digamos sí, que hay sí, totalmente, sí, claro. mira que ya apareció en el sistema. Dice nueva respuesta. Cuando le doy, dice Diva Lucía Beltrán, gracias. Entonces a mí me toca contestar, Perfecto. su obligación, me toca contestar ese pregunta con mucho gusto. Lo voy a Bueno, contestar una vez. gracias, profe, muy amable.
ahí seguiré aprendiendo. No, así es, tranquila, con mucho gusto. Entonces, bueno, voy a entrar entonces en materia porque es importante esto que está pasando y es que es muy chévere. Yo no quiero que ustedes mismos se pongan en zancadilla con la formación. No se compliquen que yo estoy tratando de hacer las cosas fáciles para ustedes, pero ustedes también traten de hacer las cosas más fáciles. Yo aquí les puse una pregunta en un programa que se llama Mentimeter, que es para que ustedes puedan hacer lo que les estaba explicando, como actividades, como lluvia de ideas, como quiz, votaciones, etcétera. Entonces dice, ¿qué herramientas digitales conoce para hacer sus trabajos del SENA? Entonces aquí esto me abre un espectro de información que esto sacado de ustedes. Cada quien tuvo tres preguntas sobre dónde sacan ustedes la información y por qué sería importante entonces saquen ustedes sus propias conclusiones de acuerdo a las preguntas o las respuestas que dieron. Me parecieron interesantes desde allí el tema de Canva, Genially. Me pareció interesante que la gente trabaje los formularios de Google. Eso es súper chévere para trabajarlo en clase. Kahoot es bien interesante. Classroom son programas que son, digamos que muy acordes a lo que actualmente pasa. Lucidchart son programas, Microsoft Teams, son programas que uno utiliza normalmente y actualmente los debe utilizar para poder hacer presentaciones, para hacer utilizar cierto tipo de herramientas para que el trabajo sea más sencillo. Muchas veces hay personas que se quedan con la información sencilla de programas que son muy comunes y que no me permiten como descubrir nuevas habilidades que pueda tener. Por ejemplo, ya estamos en la nueva era de las imágenes con inteligencia artificial. Estamos en la era de los programas que evolucionan por uno. Por ejemplo, en Excel hay una cosa que se llama formularios Excel y es una página de inteligencia artificial que si ustedes no saben Excel, pues ustedes simplemente dicen, necesito una fórmula que me haga esto. Y el mismo computador le hace la fórmula para que ustedes la puedan trabajar. En Canva, por ejemplo, existen programas que me hacen por simulación, ustedes solamente dicen, quiero un niño sonriendo en un paisaje verde con flores. Y en la inteligencia artificial me hace el dibujo tal cual como lo estoy pidiendo. Entonces ya no se utilizaría, por ejemplo, herramientas como herramientas de imágenes que tengan derechos de autor. A eso es lo que uno tiene que apuntarle porque ahorita el tema de derechos de autor está muy delicado. Lucidchart es una plataforma para hacer herramientas, tiene una serie de herramientas muy interesantes para hacer planos, para hacer mapas conceptuales, para hacer mapas mentales, para hacer mentefactos. Es una página bien nutrida y bien importante para poder trabajar. Genially es para hacer presentaciones, para que ustedes dejen de estar utilizando, por ejemplo, el PowerPoint, sino que hagan presentaciones más elaboradas, con un poquito más como de bagaje, con un poquito, y son muy fáciles de utilizar. Y lo mejor, son gratuitas. Hay personas que en este momento posiblemente no saben utilizar PDF y hay muchas herramientas del PDF, por ejemplo, como I Love PDF, que ustedes pueden convertir, se llaman convertidores, convertir un PDF, convertirlo en Excel, convertirlo en Word, convertirlo en ciertas herramientas que me van a permitir trabajarlas. Recuerden que cuando ustedes van a descargar una información, un video, o cuando van a descargar una imagen, lo más importante es buscar ciertas páginas donde esas fotos no tengan derechos de autor. Entonces, ¿cuáles pueden ser? FreePic, ¿cuáles pueden ser? LogoG, por ejemplo, para trabajar las fotos, podían trabajarla con Fotor, para trabajar, por ejemplo, videos, trabajarlos con Filmora, para trabajar audios, los pueden trabajar con Audacity. Hay muchas herramientas que muchos de nosotros nos estamos quedando cortos y que me impiden llegar un poco más allá de la información. Yo quería arrancar con esto porque quería saber cuáles son las páginas que conoce la gente para poderles enseñar otras páginas que son muy fáciles de manejar, muy sencillas y que me permiten crear nuevos espectros en educación y en didáctica. Entre ellos, yo les tengo a ustedes, les hice un curso que se llama un avatar. No sé si ustedes conocen la palabra avatar, que es un muñeco, un dibujo, una voz o una persona que habla y que simplemente me permite mandar un mensaje para que las personas puedan arrancar el proceso. Entonces, mire, por ejemplo, en este momento les voy a compartir este Boki que con mucho cariño les hice. Por favor, solamente, mire, es muy sencillo, yo puedo mover el mouse, mire, cuando muevo el mouse, el Boki gira
con lo que yo le estoy moviendo al lado que yo lo mueva. Y le coloqué un audio, le coloqué un mensaje de texto que lo va a Este es traducir. solo un ejemplo de lo que pueden hacer con sus avatar. Espero que sean curiosos para poder crear nuevas estrategias didácticas para transmitir información. Atentamente, Edwin H. Entonces, este mensaje es muy simple porque ustedes pueden arrancar un proceso pedagógico de esta manera. O ustedes pueden arrancar con un audio, o ustedes pueden arrancar solamente con un video y con una imagen, y eso me puede generar una pregunta problematizadora. Esa pregunta problematizadora me va a llevar para hacer un enlace de formación. Ahora, la pregunta que sería importante entonces a seguir en consecuencia de esto del avatar, la página para que la puedan descubrir se llama Voki. Hay unos Voki o unos avatar que son gratuitos, pero hay otros que son pagos. Este que utilicé es gratuito. Hello, and welcome to Voki. Voki characters like me make learning fun. Ok, es una página en inglés, pero hay muchas cosas que son muy fáciles de orientar y de identificar. Y lo único que tienen que hacer ustedes es hacer su Voki y solamente copiar la URL, que la URL es la base de los correos. Cuando dicen, por ejemplo, HTTPS o www, ese se llama URL. Y ahí es donde ustedes pueden sacar la información. Miren, que estoy mostrando en página los avatars que aparecen y ustedes simplemente le cambian el background o le cambian como el fondo. Y después en la parte donde está el parlante, en la parte del parlante, ustedes le colocan en esa parte, le colocan un texto y ese texto es el que me permite, en español, me permite escribir lo que yo quiera que el avatar diga y allí simplemente escribiéndole, le pueden escribir lo que ustedes quieran y él va a traducir esa información a una voz. Entonces solamente dándole play. Hola amigos. Es un gusto saludarlos. Y así de sencillo es. Entonces, cuando ustedes bajan, le pulsan la palabra say y le colocan el nombre que ustedes quieran. Así de sencillo. Este era el básico de los avatars. Ya los avatars tienen más evolución. Por inteligencia artificial hay uno que se llama Synthesia. Y por Synthesia ustedes pueden hacer avatar más elaborados. Ustedes copian la URL y eso es lo que ustedes le comparten a sus aprendices o lo mandan por WhatsApp y ustedes lo abren directamente en el esquema. Bueno, muy bien, compañeros. Espero que ustedes hayan leído también el material de trabajo. Hoy tenemos un material de trabajo muy nutrido y es el que nos va a hacer lo que nos va a hacer gestionar el proceso de formación del día de hoy, lo que se llama el plan formativo. En el material de estudio, el plan de formación, se hablaba sobre el tema del plan de formación, se hablaba de unas leyes, la ley 119, me hablaba de unas normas, me hablaba de un material que espero que lo hayan leído por lo menos para hablar el mismo idioma. Sin embargo, como saben, yo hoy les voy a hacer un resumen de todo ese material que estaba en la plataforma y que los pueden descargar ustedes, que ya saben cómo descargar el material y el contenido del material. La actividad 2 dice estructurar el plan de formación de acuerdo con el resultado de la evaluación diagnóstica del plan curricular y los lineamientos institucionales. ¿Sí? Ahora, en la sesión de hoy, 24/05/2023, y está el esquema. Aquí es donde ustedes ven cuáles son las evidencias. Entonces dice, foro, sistemas educativos, dice no calificable. Ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen. ¿Sí? Actividad interactiva, la educación. Eso es un esquema de una lectura que aparecía que estaban comparando Corea con Finlandia, que parecen como los mejores niveles académicos del mundo, de por qué la educación es tan importante en esos países, qué es lo que lo hace diferente. Es una actividad no calificable, pero sería bueno que ustedes, si ustedes quieren aprender, pues poderla realizar. Y la última, que es el plan de formación, que es la evidencia calificable. Esta es la que les voy a tratar de explicar de una manera con ejemplos. Les voy a regalar el ejemplo que les hice, les voy a mostrar cómo se hace y necesito que ustedes piensen como docentes. Y para pensar como docentes, yo sé que todos hay docentes, que hay muchos docentes acá, pero hay personas que apenas van arrancando, están dando sus primeros pasitos. Y quiero que ellos piensen como si fueran docentes. Entonces, cuando son docentes o cuando están trabajando la parte de coordinadores o la parte administrativa, tienen que saber cómo funciona la institucionalidad para poder comprender qué es lo que pasa. Muy bien, esta es la evidencia de la cual vamos a trabajar el día de hoy.
Y para poder trabajarla, entonces me habla el sistema, voy a tratar de hacerles aquí una especie como de documento para que también lo tengan, para que puedan tenerlo y para poderlos compartir de una información que les quiero dar. Entonces, primero me habla esto de una cosa que se llama la CNO. La CNO se habla de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. ¿Por qué es importante saber sobre la Clasificación Nacional de Ocupaciones? Porque yo tengo que saber de dónde vienen las formaciones, cuál es el producto que me genera esa formación, cuál es el producto que me lleva a saber cómo pensar un operario, cómo pensar un gerente, cómo pensar una actividad operativa dentro de los campos de acciones. ¿Cómo hacen ustedes para ir a la Clasificación Nacional de Ocupaciones? Muy sencillo. Ustedes le dan en su internet, ustedes buscan una página nueva y ustedes le dan Clasificación Nacional de Ocupaciones o le dan Observatorio del SENA. Observatorio Laboral del SENA. Cuando ustedes le pulsan allí, ahí aparece como primer proceso la CNO. Es importante que ustedes aprendan de digamos que vean cómo se piensa como las ocupaciones de los, por ejemplo, directores de administración, los profesores de instituciones, docentes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, dice operario de tanque de... O sea, digamos que ahí aparecen todas las ocupaciones. Pero si yo, por ejemplo, cojo el esquema y yo subo, yo puedo ver cuáles serían las normas de competencia laboral. ¿Y qué son las normas de competencia laboral? Es lo que rige como que digamos que usted tiene un técnico. Entonces, ¿qué es lo que lo hizo técnico? Unas competencias. ¿Cuántas competencias? 3 competencias. Digamos que yo soy técnico en sistemas. Entonces, ¿cuáles serían las competencias para ser técnico en sistemas? Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento predictivo. Entonces, esas 3, si yo tengo, yo sé mantenimiento correctivo, ok, te faltan 2 competencias para poder tener ese título de técnico, ¿sí? Ahora, si fuera un tecnólogo, ¿cuántas competencias? Entonces me dicen no, que tiene que tener 25 competencias, pero ¿cuáles son las 25? Y así mismo yo comienzo a desglosar como parte de la información de lo que pasa dentro de esas competencias laborales. El SENA tiene habilitado de las competencias laborales de los profesionales y entonces me habla de 3 resultados. Todas las personas que estudian en el SENA o todas las formaciones del SENA, y por así decirlo, en todas las formaciones, tienen que ver con 3 habilidades y tienen que decir el concepto de desempeño, conocimiento y producto. ¿Por qué es importante tener el conocimiento, el desempeño y el producto? Yo, primero, con el conocimiento sé de qué trata el proceso. Entonces, ¿usted sabe hacer mantenimiento de computadores? Sí. Ok, ¿cómo se hace? Entonces, en conocimiento yo lo digo, un mantenimiento de computador, yo cojo primero, enciendo el computador, para desbloquear el sistema operativo le doy control al suprimir, de ahí me lleva a una base de datos y, bueno, digamos que si fuera el procedimiento. Entonces digo, muy bien, usted conoce, usted conoce cómo funciona el proceso. Ahora, miremoslo en ese material como en lo que usted tiene para mostrar. Muéstrame que usted conoce el esquema. Entonces usted comienza a mostrar como sus notas. Ahora, por desempeño. Entonces, por desempeño, yo le digo, este es el computador, hágale mantenimiento, ¿cierto? Entonces usted comienza a hacer la parte del hacer y la aplicación del proceso. Entonces, aplica los conocimientos en el hacer. Y el producto. Entonces, el producto es que usted entregó, por ejemplo, 10 computadores con mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, y eso es lo que le hace a usted el obtener un título como técnico en sistemas. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, me hablaba la Clasificación Nacional de Ocupaciones de que los rangos arrancan, por ejemplo, la palabra operario, y para un operario, entonces tiene un objetivo, y ese objetivo me lleva, por ejemplo, a que en 3 meses usted es operario de alguna actividad. Me dice entonces después que usted en 6 meses, usted puede ser un técnico, pero técnico en la parte textual, digamos, en la parte de conocimiento 6 meses y 6 meses en parte práctica. O sea, usted se demora 1 año para ser técnico. Después me dice que usted para ser tecnólogo se necesita 1 año y medio en conocimiento técnico y con 5 meses más o 6 meses más para ser un tecnólogo. Entonces, ese tecnólogo me lo hago en 2 años. Después me dice, y así voy subiendo con las ocupaciones. Después me dice que usted en un término de 5 años ya es profesional, que en 2 años, en un año más, usted es especialista.
de que en otro año más usted es máster, de que esté en 2 años más o 3 años más es magíster, después que usted en otros 2 años usted tiene un doctorado, y así sucesivamente voy subiendo las ocupaciones en cuanto a la clasificación. Es muy importante saber también entonces que todo se rige, todos los procesos se rigen a través de un cuadro de necesidades, y ese cuadro de necesidades lo hace ¿quién? Lo hace el gobierno con una mesa de estabilización o una mesa sectorial, y la comunidad, para poder determinar cuáles son las funciones de acuerdo al sector productivo. No es, digamos que estos procesos salen y deben salir del mercado, de qué es lo que pasa en el sector. No es lo mismo que yo, por ejemplo, enseñe y que pasó, por ejemplo, construcción de edificios en la Alta Guajira. Pues no, digamos que por el terreno, por la aplicación, no pega, por así decirlo, no da. Entonces hay que hacer un estudio para poder determinar qué es lo que se debe hacer allí. Y eso lo utiliza entonces el gobierno, las instituciones, ¿cierto? Por ejemplo, la universidad y la mesa sectorial. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿vamos bien? Sara, cuéntame. Profe, hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Profe, una pregunta. Yo estaba pues desde por la tarde leyendo el material y quería saber si con la sola clasificación nacional que montaste en una de las guías, con esa tenemos o es necesario ir y buscar otro tipo de guías. Pues me refiero a, tú estás mostrando otra página en la cual estábamos viendo la clasificación nacional de ocupaciones, pero nos montaste un documento como tal. Bueno, ahí está montado un documento como tal con el cual pues hay que leerlo para uno tener como la información adecuada de ese tipo de clasificación. Sí. ¿Es necesario buscar más opciones o con ese documento está toda la información concreta? Y tu pregunta es extremadamente oportuna, Sara. Te voy a decir por qué. ¿Se acuerdan cuando ahorita estábamos hablando que que a mí el curso me parecía que estaba desactualizado? Hay una información que es oportuna, que hay que revisar constantemente porque existen muchos cambios. Hay normas de competencia que tienen vigencia caduca. Porque quiere decir, ya hay normas que en este momento no existen, pero que están dentro de los códigos anteriores. Entonces, es importante que ustedes puedan revisar la actualidad de cuáles son las nuevas leyes, de cuáles son los nuevos mandatos, de cuáles son los nuevos documentos que aparecen dentro de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, y este lo tiene el Observatorio Laboral del SENA. Entonces, son 831 páginas, si no estoy mal, que determinan todas las ocupaciones en todos los campos, porque es que se habla de los 3 campos, el sector agrario, el sector comercio y el sector industria. Entonces, esos son los 3 sectores que se manejan dentro de la parte dentro de estos procesos, pero es muy importante ver la actualidad de lo que está pasando en estas formaciones. Ok, ¿por qué mi duda? Hay un decreto que es el 768, que es la verificación, digamos, de tasas a nivel... A ver, te voy a hablar porque mi carrera es un poco ambigua al tema, o ambigua no, diferente al tema de formación, ¿cierto? Yo soy tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gestión humana. Me estoy incursionando en el tema de la pedagogía humana, pues porque yo tengo que capacitar y entrenar personal en unos temas específicos, ¿cierto? Entonces, este decreto que yo te estoy diciendo, el 768, hace una clasificación de las actividades económicas, ¿cierto? Y yo estaba ahorita mirando y habla un poco, no en su contexto, sino como en lo que clasifica. Entonces habla como de unos sectores, el agropecuario, el agrícola, no sé, el textil, y me clasifica una información. Este es muy actualizado al 2022, pues que es incluso con la tabla con la que yo tuve que erradicar las empresas y actualizarlas. Ese no tiene nada que, es algo muy aparte porque su clasificación es para el riesgo, pero las actividades económicas pueden ir enfocadas a ese nuevo código. Mira, tú lo acabas de decir, es que este decreto va determinado por la clasificación de riesgos laborales dentro de las actividades económicas. Entonces, es completamente diferente al esquema pedagógico para sacar la formación. Esta es la aplicabilidad dentro de lo que ya, digamos que dentro de lo que salga de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, dentro de los contextos laborales, ya tienes que aplicar el decreto 768 del 2022. Entonces, es cómo aplicas eso a lo que van a montar las personas del conglomerado que te estoy diciendo. Entonces,
Entonces tú eres como una parte de regulación de Sí. que se cumpla con las debidas normas y las etiquetas. Entonces, por así decirlo, vamos a trabajar la ISO 9001 de 2008. Ujú. O, Sí. entonces, ¿cuál es la norma de competencia laboral de ese proceso? Entonces, ¿qué habilidades, qué competencias deben tener las personas adicionales al proceso de riesgo? Por ejemplo, Ok. entonces, es que la persona que tú me estás diciendo no cumple el contexto. ¿Por qué? Digamos que si usted va a hacer, por ejemplo, tú que sabes de riesgos, que habla de que la norma que de 1,50 m para abajo, de 1,50 m para arriba, las personas tienen que tener un curso en alturas, por ejemplo. De ¿cierto? 2. Ya la norma cambió. El de 2 metros. Pero, y el cuento de Ujú. altura ya pasó de 1 año a 1 año y medio, ¿cierto? Ujú. Entonces, Sí. mira, todos esos contextos, entonces tú dices, no, momentico, ustedes están desactualizados. La actividad que debe cumplir el requisito a través del decreto 168 estipula que deben tener estos estamentos frente a esta actividad económica. Y entonces ahí es cuando la academia dice, Ujú. tenemos que adaptarnos y tenemos que trabajar mancomunadamente para poder regularnos de acuerdo a los nuevos decretos y las nuevas leyes. Por eso se Ah, habla de unas leyes nacionales y unas leyes internacionales. Y dentro de los decretos hay que ver como todo el contexto holístico para poder determinar ese proceso. Espero ok. que haya dado tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Mire, es que este tema, como decíamos con Sara, es que son 831 páginas y todo el tiempo mantiene evolucionando, todo el tiempo. Entonces es muy delicado como esa parte de la información y es también muy importante que todos conozcamos de dónde viene este proceso. Ahora bien, entonces voy a hacerles como un resumen de cuál es el material de estudio, de cuál es el material de trabajo que ustedes tienen para el día de hoy. Voy a hacerles lo más concreto para que ustedes sepan cómo hacer un plan formativo y que lo puedan presentar de una manera adecuada. Yo lo voy a hacer, yo lo hice en 1,5 hojas el plan formativo. Entonces voy a mostrarles normalmente cómo es el proceso. Voy a apagar mi cámara para no gastar como pues no quiero como generar distracciones. Entonces, voy a proyectarles el material de estudio para que ustedes vean cuál es el esquema y de qué se refiere este proceso. Entonces, esto me hablaba directamente de que había un plan de formación y que tenía unos componentes, unos procedimientos, que había una parte de administración educativa. ¿Por qué es importante hablar de administración educativa? El programa de pedagogía humana prepara a la gente para que sean como auditores o para que sean como personas que están por fuera, pero que puedan servir como consultores en una institución, que sea que ustedes los contratan para una institución educativa, también sepan cómo hacer un plan de formación. Y es más, que muchas veces las instituciones hacen esto como evaluación de las personas para ver si conocen los componentes pedagógicos dentro de una administración educativa y dentro de una aplicabilidad formativa, o sea, de que ustedes como docentes o de ustedes como administrativos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se fundamenta este proceso? ¿Cuál sería entonces el resumen? Entonces, el resumen es más sencillo. El plan de formación, entonces, es un conjunto de actividades diseñadas para promover el crecimiento profesional de cualquier persona. Entonces, pero a través de que los conocimientos, de las habilidades, de las oportunidades que tengan de desarrollo, ¿sí? Es importante, entonces, también que uno puede hacer un plan de formación a través de cursos, por ejemplo, a través de talleres, a través de conferencias, a través de programas de capacitación, ¿cierto? Y aquí me muestra, por ejemplo, esos esquemas. En el lado izquierdo, entonces, están los procesos, mire, plan de capacitación, recursos, criterios de evaluación y procedimientos. Hay personas, y esto tengo que decirlo, que es para que se preparen. Es importante que la gente conozca dos palabras y por favor anótenlas y tenganlas guardaditas por ahí y si le preguntan le dicen que yo se las enseñé. Una se llama la taxonomía de Bloom y la otra se llama la taxonomía de Marzano. Estas personas le hablaban a las personas de los verbos. ¿Y para qué los verbos? Los verbos se hablaban para poder definir los objetivos. Entonces, si yo voy a trabajar un objetivo de formación, un objetivo, entonces Bloom y Marzano, si yo tengo que saber cuál es el verbo que debo cuadrar dependiendo de lo que quiera decir, porque existen verbos infinitos. Por ejemplo, hay verbos que no se pueden llegar a un límite. Y
hay una información que es importante y es cómo generar un objetivo. El objetivo, muchas veces hay personas que no saben hacer objetivos. Yo les voy a recomendar una estrategia que se llama, una técnica para hacer objetivos, que se llama la técnica SMART. Es S-M-A-R-T. Acá se la pongo acá. SMART. Es una metodología de generar objetivos. Si ustedes aprenden a utilizar esta estrategia, esta herramienta, se van a volver muy buenos. SMART es una sigla en inglés que traduce por la S específico, por la M medible, por la A alcanzable, por la R que genera resultados y por la T temporal o a tiempo. Entonces, cuando vayan a cuadrar un objetivo de formación, sepan cuáles son los límites, cuáles son los alcances, hasta dónde llega un objetivo. Si ustedes a esta regla de objetivos de metodología SMART le quieren acomodar otra regla que se llama la regla del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, que muchos de ustedes han hecho para proyectos, ya les va a quedar muy bien establecido un objetivo y por tal motivo le va a quedar muy bien establecido un criterio de evaluación. ¿Por qué? Porque yo con un objetivo que no sea tan grande, puedo hacerle unos objetivos específicos y ahí puedo generar unos resultados de aprendizaje. Pero el resultado de aprendizaje me va a hacer unos criterios de evaluación. En otras palabras, ¿cómo sé que una persona cumple o que no cumple una actividad? ¿Cierto? Entonces, con el objetivo es lo que me determina. Porque para yo determinar un criterio de evaluación, tengo que conjugar el verbo, lo tengo que conjugar, por ejemplo, yo digo diseñar un prototipo digamos, un prototipo y le pongo pues como el resto de la información. Pero para cuando yo lo voy a ejecutar, digo, diseña un prototipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me lleva a decir, la persona ya cumple el esquema y eso es lo que se llama un criterio de evaluación, ¿cierto? Ahora me dice, entonces, ¿cómo puedo yo trabajar entonces el plan formativo a través de esto? Dice planeación, normativa legal, la normativa nacional e internacional y cuáles serían las etapas de los procesos. Entonces, yo les tengo acá un material que les quiero compartir, pero entonces me hablaba, por ejemplo, el material de una identificación de análisis de necesidades formativas y perfiles. Entonces, por ejemplo, este paso implica identificar necesidades de formación y de los perfiles de las personas a ser capacitadas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, una empresa necesita mejorar las habilidades técnicas de los empleados, de las personas, y necesita adaptar nuevas tecnologías. Yo les hago esta pregunta. Por ejemplo, si ustedes están seleccionando gente, y la persona, digamos, que le falta una habilidad, por ejemplo, no sé, en inglés. Entonces, en inglés, y resulta que es un requisito importantísimo, pero la persona, usted todavía no tiene, digamos que pertenece a la empresa, pero no tiene esa habilidad. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes con la persona? Alguien que me responda, por favor. Profe, lo que estoy entendiendo es que ya tengo la persona internamente en la organización o en la empresa. El requerimiento era que tenía que tener el conocimiento de inglés, no lo tiene, pero tengo que hacer cumplir ese requerimiento o ese perfil. Sí, ¿tú qué harías en ese caso? Yo generaría un plan de capacitación o intervención para entrenarlo en el tema, pues, y adoptaría metodologías que hoy en día son pues como muy alcanzables. Ejemplo, si es una persona que no tiene los recursos, pues validar obviamente desde la parte gerencial cuál es el apoyo en esos beneficios que se tiene con los empleados, ¿cierto? Que hoy en día casi todas las empresas tienen pues como esos beneficios y hacen como un match con otras entidades para poder tener esos beneficios. Dentro del plan de formación, de capacitación y entrenamiento, diseñaría algunas actividades con algunas entidades, por decirlo así, que me generen a mí que el trabajador pueda estar cumpliendo con dicho perfil. Muy bien, mira, entonces ya con Sara está haciendo la tarea de una vez. Es así de sencillo. Se identifica cuáles son las necesidades y qué es lo que le falta a la gente para yo poderlo capacitar.
Ahora, entonces, después de que yo identifico cuáles son las necesidades, yo hago un plan de capacitación o un plan de formación. Entonces, ahí es cuando yo tengo que buscar un diseño curricular o una estrategia metodológica que me lleve a cumplir y a capacitar a los empleados frente a esa necesidad que tengo, a esa carencia o ese objetivo que tengo. ¿Sí? Ahora, después del plan de capacitación, yo tengo que ver cuáles recursos tengo. ¿Sí? ¿Qué recursos me hacen falta? ¿Qué recursos requiero? Cuando hablamos de recursos financieros, de materiales educativos, de materiales de formación. ¿Sí? A eso hablo recursos. Por ejemplo, un recurso también puede ser un aula. Muchas veces no tenemos aula para trabajar, no tenemos, por ejemplo, pizarra, no tenemos videobeam, todo eso lo llamamos como recursos. Entonces, después yo genero, por ejemplo, después por ejemplo, libros, materiales, cuál es el material que yo tengo para trabajar esos procesos. Después de eso, yo tengo que hablar de unos criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, entonces, los estándares utilizados para evaluar el desempeño. Mire que yo a Pepito Pérez le expliqué la técnica más fácil para aprender el verbo to be, ¿sí? Porque no lo sabía y es el verbo que vamos a utilizar. O que, digamos que yo me voy a meter en el caso de Sara, ya que ella está con el tema de riesgos. Y muchas etiquetas y muchos procesos de riesgos a nivel internacional aparecen en inglés. ¿Sí? Aparecen con muchos anglicismos. Entonces la persona tiene que por lo menos identificar las etiquetas y las reglas a través de las siglas en inglés o de los nombres en inglés. Por eso es importante entonces determinar esos procesos de que esas habilidades de las personas. Pero si la persona definitivamente, después de los criterios de evaluación, no cumple, entonces ahí es cuando yo tengo que o mover a la persona para otro puesto que cumpla los requisitos completos o que no tenga necesidad de esas habilidades. No estoy diciendo que los echen, estoy diciendo que solamente los utilicen para un puesto o los reubiquen, es la palabra clave, para algo que pues, pueden ser más oportunos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, importante, conocer las necesidades de formación, conocer los diseños formativos, saber cuáles son las metodologías que yo voy a utilizar, cuáles son las estrategias didácticas, cuál es la estrategia evaluativa, ¿sí? Entonces, un plan de formación es un conjunto de actividades diseñadas para mejorar habilidades y conocimientos de las personas. Recuerden, incluye identificación de necesidades, planificación del proceso, ¿cierto? Implantación de estrategias y evaluación de los procesos. Hasta ahí vamos bien, eso está en la parte de las etapas. Entonces voy a mostrarles cómo sería a través de lo que está dentro del proceso de la guía, cómo hacer. La tarea dice que ustedes deben analizar un plan de formación. Yo ya hice la tarea. Esta es la tarea que yo hice. Ustedes adáptenla a sus profesiones, a sus conocimientos, a sus esquemas de vida. La tarea decía que usted tiene que hacer un plan de formación de 5 horas para el programa educativo de LPQ High School. Recuerden que ustedes son asesores de esta institución y la primera evidencia era que ustedes eran asesores, por tal motivo tenían que hacer un esquema de estilos de aprendizaje para esa institución. Esa era como la consigna de la actividad 1. La consigna de la actividad 2, en resumen, es ustedes tienen que hacer un plan de formación de 5 horas para el programa educativo de la Universidad LPQ High School. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le coloqué yo el título del plan de formación? Entonces, yo le coloqué mejora de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la LPQ High School. ¿Sí? Objetivo general. Entonces, ¿por qué es importante que lo del cuento de la técnica SMART? Miren, por ejemplo, esto. Fortalecer las habilidades pedagógicas de los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el programa educativo LPQ High School. ¿Sí? Ese es el objetivo general del proceso. ¿Cuánto dura? 5 horas. ¿Cuál es el contenido del plan de formación de esas 5 horas? Entonces, lo único que hice fue desglosar los temas. Entonces, coloqué, voy a hacer en la hora 1, introducción a la pedagogía innovadora y las nuevas tendencias educativas. Eso dura 1 hora. ¿Ahí qué voy a hacer en esa hora? Voy a hacer presentación del objetivo y la importancia de la formación en pedagogía. Voy a hacer exploración de las tendencias actuales de la educación y su relevancia para el LPQ High School.
Voy a hacer introducción a la pedagogía activa en el aprendizaje basado en proyectos y en otras metodologías innovadoras. Y voy a hablar de la reflexión sobre los beneficios y desafíos de implementar enfoques pedagógicos innovadores en el programa educativo. Eso lo voy a hacer en la primera hora. ¿Qué voy a hacer en la segunda hora? Porque recuerden que son 5. Yo podría fácilmente colocar 2 de esas cosas y no hago más. Si yo, digamos que hablo mucho y puedo tener un concepto, digamos que más, lo puedo colocar más reducido. En el 2 voy a hacer un diseño de actividades de aprendizaje significativas. Entonces, análisis de las características de la actividad de aprendizaje significativa, identificación de objetivos de aprendizaje, alineación de actividades propuestas, exploración de estrategias para fomentar la participación activa de los estudiantes, desarrollo de ejemplos prácticos en actividades de aprendizaje significativas. Sí, digamos que ahí tengo en la hora 3, ¿qué voy a hacer? Evaluación formativa y retroalimentación efectiva. Entonces ahí les voy a hablar, en otras palabras, de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, ¿sí? Introducción a la evaluación formativa, importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje, exploración de diferentes técnicas y instrumentos de evaluación formativa, elaboración de estrategias a proporcionar retroalimentación efectiva y promover la autorreflexión de los estudiantes, discusión sobre cómo implementar la evaluación formativa, digamos que eso es lo que haría yo. Hora 4, programación del aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. Entonces ahí voy a hablarle del análisis del trabajo el colaborativo, el trabajo en equipo en el contexto educativo, la identificación de estrategias para fomentar la colaboración y comunicación efectiva entre los estudiantes, la exploración de técnicas para organizar y gestionar proyectos en grupo, el diseño de actividades colaborativas aplicables al proyecto educativo, ¿sí? Y en la última hora, en la aplicación de tecnologías educativas en el aula, voy a hacer una presentación de herramientas y recursos tecnológicos, ¿sí? Exploración de estrategias de aprendizaje, discusión, mejor dicho, esas actividades que están acá, recursos necesarios, necesito un proyector o una pizarra interactiva, ¿sí? Eso es lo que yo estoy pidiendo para hacer esa actividad. Ahora, ¿qué podrían hacer ustedes? Muy sencillo, una actividad pueden hacer, en vez de tener 4 o 5 actividades, 1 o 2. Recuerden que como docentes, entre más actividades tengan ustedes, pues más calificación tienen que hacer, ¿cierto? Por tal motivo, ustedes regulen el esquema, ¿cierto? Y hagan lo más simple posible. Mire, aquí lo hice lo más corto. Lo único que hice, este esquema se los voy a compartir con todo gusto, con todo cariño, para que ustedes hagan su evidencia. La pueden hacer en media hoja, en una hoja, no implica más proceso. Y lo importante es entonces saber que el plan formativo es que yo voy a organizar mi formación del inicio al fin, buscando un objetivo general y un resultado. Eso es todo. ¿Les pareció buena ¿les pareció bueno el ejemplo? Me parece señor. excelente, excelente, Muy bueno. pero lo puedo adaptar bajo mi situación laboral, ¿cierto? Claro, claro, es que precisamente es para eso, adáptenlo al esquema. Mire, yo les hice otro, la verdad, porque yo sabía que de pronto me podía pasar eso. Entonces le dije, yo lo voy a hacer para que vean cómo lo haría yo. Yo le hice otro por acá, por ejemplo, de un centro de educación infantil. Yo lo llamé Centro de Educación Infantil ABC, ¿sí? Me lo inventé, esto es inventado. Entonces, si me baso, digamos, con el otro esquema que aparece dentro del escrito, entonces digo, identificación de necesidades y objetivos de la organización a corto, mediano y largo plazo. Entonces, porque me habla de los objetivos de mediano, corto y largo plazo, si ustedes lo quieren hacer así. Entonces, mejorar las habilidades de planificación y diseño de actividades educativas para los niños de 3 a 5 años. Ese es el de corto plazo. A mediano plazo, fortalecer competencias pedagógicas en el uso de tecnologías digitales en el aula. A largo plazo, promover la inclusión educativa y el desarrollo socioemocional en el currículo de la educación infantil. Esto lo estoy tirando si yo estoy enseñándole a profesores de pedagogía infantil, ¿sí? Si lo voy a enseñar a personas que tienen que ver con el programa de educación infantil. Recuerden que yo hago parte del equipo administrativo, ¿sí? Entonces, como de consultoría. Entonces yo le digo, vea, ustedes como profesores de esta institución deben hacer esto para que mejoren sus herramientas técnicas y didácticas en el uso del manejo de la población infantil, ¿cierto? 2, análisis y puestos del trabajo y ocupación en el campo de pedagogía infantil. Entonces, docentes, ¿para quién son? Para docentes de educación infantil, para coordinadores pedagógicos, para psicopedagogos. Entonces, definición de los conocimientos y habilidades y destreza. Entonces,
docentes con educación infantil, coordinadores pedagógicos, psicopedagógicos, ¿sí? Y tengo como el concepto ahí rapidito. También le digo, entonces, hacer un análisis comparativo entre las competencias requeridas y la cualificación real de los trabajadores. Entonces, hago una evaluación de conocimientos y habilidades, de destrezas, ¿sí? Hago una identificación de brechas de competencias en el área de mejora, hago una evaluación del desempeño profesional, les hago una identificación de áreas específicas, hago una identificación de puntos de mejora de los resultados de los análisis, hago una identificación del colectivo, ¿sí? Lo que pasa es que yo siempre baso el proceso, yo lo baso en que yo soy formador de formadores, por eso yo lo tiro a ese conocimiento, pero ustedes podían mandarlo, digamos, más simple, lo podrían hacer, digamos que, yo quiero una institución educativa, entonces quiero que se implemente el lenguaje de señas, entonces, ¿cómo lo harían? Yo trabajo en una institución de sistemas y yo quiero enseñarles el sistema, entonces, ¿cómo lo harías tú? Entonces, necesito que todos aprendan mantenimiento preventivo, entonces, tienen que mejorar las habilidades de mantenimiento preventivo con el nuevo, el nuevo software que aparece, que hace esto, esto y esto, ¿sí? Es así, solamente para 5 horas, recuerden eso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Sí? Claudia, cuéntame. Yo les acabé de compartir en el WhatsApp el archivo. Cuéntame, Claudia. Gracias, profe Edward. Edwin. Edwin, perdón. Edwin. Yo había adelantado el plan, ¿cierto? Y yo usé la población que hice en la primera actividad, ¿cierto? Los chicos que llenaron que llenaron la encuesta, y entre ellos se les dificulta mucho, se detectó que se les dificulta el uso del correo electrónico. Para uno es algo sencillo, pero para ellos pues incluso adjuntar archivos, crear las carpetas, las etiquetas. Y entre ellos hay una niña que tiene discapacidad auditiva profunda. Entonces, en la planeación incluí, aparte del profesor que necesito, el intérprete de señas. Eso va en los recursos, ¿cierto? Sí, sí, el pago que debo hacerle al docente, al intérprete. Ajá. Eso Bueno, es todo. pero entonces ahí nace mi inquietud. Yo nunca pensé en el punto de vista que usted está diciendo, pues que era para docentes, digámoslo así, ¿no? Yo pensé en los chicos a los que les hice el test. Claudia, mira, qué pena te interrumpo. No, es que antes tú lo estás tomando, o sea, excelente. Me parece muy bien que te diste Cuando me llegó donde dice, ella me iba a lanzar. Fíjate, hay un bebecito en línea. Bueno, le diste un rumbo muy bueno y es que estas guías van conectadas. Si tú viste que una de las falencias o una de las necesidades que propende el esquema es que los niños no tienen habilidades en el tema de sistemas, sigue por ese lado, claro, porque es que así tú como directora de grupo, como directora de procesos, o si fuera la coordinadora académica o la directora o rectora, tú tienes que hacer la aplicabilidad de que se pueda completar, que se pueda hacer la competencia del proceso, que la gente tenga esas habilidades que le van a ser útiles para poder cumplir esos logros que tienes como objetivo de trabajo, ¿cierto? Del diseño curricular. Ahora, continúa por esa línea. Tú ya me dijiste que ya te presentaste la tarea. Yo sí te recuerdo y hiciste bien el trabajo. Entonces, la esencia es que ustedes lleven esto a un caso real y que lo interpreten de acuerdo a sus casos reales para poderlo analizar, para poder que lo puedan macerar y poderlo identificar de una manera fácil, ¿sí? Que no se me, o sea, yo no sé si es que yo me compliqué mucho con el caso que yo les hice, pero yo lo tiré como a mi conocimiento y a mi realidad. Pero ustedes lo pueden tirar a la realidad de ustedes y está perfecto el trabajo, no se compliquen con eso. Si ustedes son profesores del área de sistemas y ven que hay una persona, un grupo de compañeros que no tienen ciertas habilidades, entonces tienen que comenzar a generar esas competencias para generar esas habilidades, ¿sí? Desde todo el área
desde toda el área de la educación. Por así decirlo, ustedes le dicen a los coordinadores, mire, yo creo que deberíamos acá implementar una estrategia para hacer esto, esto y esto. Ah, pero qué bueno. ¿Y cómo se trabajaría? Pues se trabajaría a través de esto. Por ejemplo, deberíamos utilizar una estrategia para utilizar las técnicas STEM en el aula, que es lo último en Guaracha. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Sí, no, es para que los aprendices aprendan a utilizar las redes sociales, la inteligencia artificial, la matemática y la ingeniería a través de un trabajo colaborativo y que pueden aprender los temas. Venga, eso está muy interesante y está como confuso, pero ¿cómo es el proceso? Ah, entonces ustedes, vengan, le prenden la cámara ahí para mostrarles. Entonces le dicen, no, es muy sencillo. Es que todos los profesionales le vamos a enseñar a los niños ciertas dificultades que se le presenten, por ejemplo, en el área de las matemáticas. Entonces, no solamente que el de educación física también pueda enseñarle matemáticas con sus actividades de educación física, como haciendo un campeonato, como que ellos lleven la tabla, como que, no sé, por ejemplo, el de ciencias naturales, ¿cómo puede ayudar al de ciencias naturales a matemática, al señor de matemáticas? Muy sencillo. Vamos a hacer un conteo de las especies que están en la región que perjudican al hombre o que perjudican a los animales. ¿Sí? Vamos a hacer una estadística que, mire, todo eso, todos los profesores pueden unirse a ese esquema. Eso se llaman técnicas STEM. ¿Sí? Y eso es lo último que está en este momento en procesos pedagógicos. Y eso se utiliza a través de ciertas herramientas tecnológicas, porque STEM es todo lo que tiene que ver con ciencia, es una sigla en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero la gente le agrega la A, que es el tema del arte, que usted puede hacer la formación a través del arte, a través de cantar, del teatro, de la pintura, y que todo eso se vaya unido para que llevemos a las personas a un mismo fin. ¿Sí? Eso es como, Claudia, creo que espero que se haya dado como respuesta y como unir tus palabras, porque lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo como debe ser. Es más, tu ejemplo ayuda a que los demás nos puedan imitar. Ojo, que no nos copien, que nos puedan imitar. Es diferente. ¿Listo? Listo. Gracias. Bueno, hay algo importante también y es que se habla de la administración educativa. Entonces, cuando se habla de administración, se habla de que ahí tiene que haber una observación de la organización, de saber cuál es la dirección que tiene la organización y el manejo de los recursos. Si la gente no sabe manejar los recursos, el colegio se va a quedar precisamente sin eso que pueden vincular para hacer las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje. Es muy importante que las personas tengan el contexto de la institución, del sector, del medio, de que planifiquen, de que diseñen en colectivo, de que haya un sistema eficiente y que se genere una coevaluación, una heteroevaluación y una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los procesos. Ahí me habla también este sistema, me habla de una planeación educativa. Entonces, hay unos errores que pasan actualmente en Colombia, pues hablándolo como casos reales, y tiene que ver con la caracterización de los estudiantes. ¿Por qué lo hablo así? Porque hay personas que antes de iniciar un proceso de formación no investigan los estilos de aprendizaje y no adaptan los currículos para satisfacer las necesidades. Pero también hay algo que es importante y es que no se analizan los conocimientos previos de los estudiantes. Por tal motivo, no se analiza cuál sería el plan que yo debo tomar para poder llevar a la gente desde lo que ya saben. Mucha gente avanza desde, por ejemplo, un desconocimiento. Entonces, si hay personas que no tienen una base, las personas avanzan, ¿cierto? Y ahí ya hay un error, desde los conocimientos previos. Pero, entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces, yo tengo que hacer una especie como de recorderis o de información con material y todo eso para que la gente se nivele y ahí sí poder arrancar ese plan formativo. También tengo que hablar en la planeación educativa de un ambiente de formación. Y cuando se habla de ambiente de formación, se tiene que hablar, ojo, hay algo que es muy importante y esto lo digo de todo corazón. Las aulas de clase en Colombia de muchos salones son aulas tristes.
porque los colores en psicología del color lo que provocan es que la gente esté aburrida y que genere caos. Cuando utilizan el color naranja en las paredes, por ejemplo, o ustedes tienen en las paredes muchos colores que sean rimbombantes, colores que sean muy fuertes, los niños van a mantener activos mentalmente. Pero si yo tengo colores que sean más suaves, color blanco, pues el blanco se genera tranquilidad, se supone que genera tranquilidad. Pero si mi piso tiene huecos, si el piso está sucio, si el piso, eso va a generar un desorden emocional y por tal motivo la gente se va a comportar de acuerdo a eso que tiene el salón. Es muy importante entonces que la gente adecue o organice su salón antes de arrancar cualquier tipo de acto pedagógico, ¿sí? Y que las aulas cumplan con las condiciones que usted necesita. Por ejemplo, usted necesita un tablero, pues que tenga el tablero, pero el tablero tiene que tener unos diámetros, tiene que tener unos marcadores, unos borradores, un televisor. Y ustedes como docentes pues deben, por ejemplo, su equipo de cómputo, sino pues que el colegio debe proveer esas cosas para poder tener un buen ambiente. Entonces se habla de medios, se habla de recursos, se habla de material didáctico. Hay muchas herramientas. Yo les quiero compartir hoy, antes de finalizar, una herramienta que les va a ayudar a ustedes. Aparte de EducaPlay, existen unas páginas que me permiten tener cartillas con todo el material, por ejemplo, la parte pedagógica de los niños. Y existen otras herramientas que me permiten hacer rápidamente, muy rápidamente, presentaciones. Por ejemplo, esa página se llama Tome, para los que la quieran trabajar. Tome, usted simplemente le escriben qué tema tienen ustedes para preguntarle y él le hace todo un esquema de lo que ustedes quieran. Entonces, ¿por qué es importante hablarles de esa definición de ambientes de formación? Porque todo, si usted se siente armónicamente tranquilo, hasta con la aromaterapia, si usted tiene un buen aroma en su salón, usted va a trabajar más cómodo. Gracias. Usted va a trabajar más cómodo y va a trabajar como más adecuado. Ustedes impriman su aroma en las clases, generen la aromaterapia, un aroma que los haga sentir tranquilos, que los haga sentir armonizados, que puedan trabajar las herramientas y que no se generen, no se acostumbren al tema caótico o al caos que muchas veces tiene cada día, porque pues cada quien tiene como su afán, cada quien tiene sus problemáticas personales y muchas veces nosotros como docentes nos cargamos de todo lo que les pasa a las personas, pero nosotros no hacemos catarsis, nosotros no hacemos un desahogo y eso nos puede afectar. Entonces es muy importante que ustedes no tengan un buen ambiente de trabajo y el ambiente también, miren que ustedes, dentro de la parte psicológica del ambiente también es como lo que usted genera, que haya confianza, de que haya sonrisas, de que haya alegría, de que haya un entusiasmo por poder aprender. Eso es importante. También se hablaba, el esquema hablaba de una ley, de una normativa legal sobre la ley, por ejemplo, la ley 115 esta ley es muy, muy importante para todos los contextos de educación. Y la ley 115 de 1994 hablaba sobre los lineamientos generales de los procesos y decretos que establecen la educación y los actos pedagógicos en el aula. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, estrategias como de 0 a siempre, que es una ley para, digamos, una regla o un componente donde se hablaba del desarrollo de procesos educativos para niños de 0 a 6 años. También se habló después de un plan, por ejemplo, un plan decenal de educación, eso de niños de 6 años y en el área de secundaria y edad media, media técnica, por así decirlo. Hay otro decreto que se llama el 4904 de 2009, que regula lo concerniente a la educación para el trabajo. Esta ley regula el SENA. Se regulaba el SENA en las normas de competencia laboral, se llama el decreto 4904. Claro, cada día salen más. Por ejemplo, sé que a Sara le interesa. El American Petroleum Institute, el API Internacional, genera normas ISO en materia internacional y las cosas que homologan el país. Eso habla de las normas técnicas colombianas, el American Petroleum Institute. ¿Qué más les comento yo, por ejemplo, de este esquema? Se hablaba entonces de que en resumen, la planeación educativa implica realizar categorización de los estudiantes, definir ambientes de formación, cumplir la normativa legal y seguir con las etapas de planeación para conseguir referentes internacionales.
Esto garantiza una formación integral y garantiza un programa pues, como más incluyente y de calidad. Compañeros, este es el esquema del día de hoy. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas o inquietudes. Estoy con mucho gusto para escucharlos. ¿Alguien levantó la mano? Julio, cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Julio. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias. Bueno, muy interesante también el día de hoy y las dos han estado muy buenas. Estábamos viéndolo desde la parte de la administración educativa, ¿cierto? Entonces, es como plantear el proceso cada uno en su ambiente. Yo lo estoy viendo en este momento desde la parte del turismo y la capacitación en turismo, digamos no en turismo, sino a prestadores de servicios turísticos. Entonces, también la estoy viendo desde la parte de la pedagogía, de ser yo mismo el capacitador, o sea, presentar la propuesta y capacitarlo. Pero en esta clase, pues me estoy viendo que estamos enfocados en la parte administrativa, de cómo presentar, digamos, un plan para trabajar en alguna comunidad específica. ¿Es así? No, sí y no. Es válido el proceso. El plan de formación también existen dos tipos de plan de formación y por eso es lo que confunde muchas veces. Está el plan de formación académica y el plan de formación laboral, ¿sí? Que son dos contextos completamente diferentes, pero tú puedes adaptarla al parte laboral. Es muy importante lo del tema del turismo, por ejemplo, que tú comprendas o analices cuáles son digamos, los faltantes, cuáles son las necesidades que tiene el sector turismo que le hace falta conocer a las personas para que tú puedas comenzar a generar ese plan de inducción. ¿Por qué sería importante que las personas conociesen entonces, por ejemplo, cuáles son los sitios turísticos, cuáles son las partes más, cuáles serían los conductos, cuáles son los reglamentos, las leyes, no sé, ahí meterse como por ese campo de cómo estructurar esa formación, por ejemplo, para esos, o bueno, si tú quieres, si tienes personas a cargo, cómo capacitarlos para poder traer un cliente. Yo sé un poquito de ventas y yo puedo decirte que los clientes hay que hablarles, lo primero que hay que trabajar es el contacto visual en las personas. Si tú aprendes a mirar a una persona a los ojos y aprendes a dirigir la palabra, las personas con los ojos, aprendes a dominarla. La segunda, de cómo te paras con la persona. Puedes generar un esquema de cómo generar la corporalidad para generar un mensaje efectivo. También ponlo cuáles serían las palabras que se deben utilizar para hacer una venta en el campo turístico, por así decirlo. Palabras como calidad, diversión, seguridad, son palabras que tienen que tener tu discurso en el esquema turístico. Digamos, entonces eso se puede generar. ¿Cuál sería el esquema de ventas de un paquete turístico? No sé, ¿cuál sería la seguridad dentro de los esquemas turísticos en el país? Digamos que por generarte una serie como como ampliarte un poquito como el contexto. Entonces, no te preocupes, no solamente es para el área educativa, lo puede hacer como en el área laboral. ¿Y cuáles serían las herramientas que debe tener la persona? Por ejemplo, hay personas que son muy tímidas y de pronto no saben hablar. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias de capacitación que implementarías con ellos? De pronto hay personas que no saben de etiqueta formal. De pronto hay personas que no saben, asimismo, por así decirlo, no saben cuáles son los principales sitios turísticos de cada región. Eso lo pueden hacer. No sé si... Exacto, profe. Es por ese lado. He cogido el grupo de estudio, compañeros de un hotel que están en servicio a mesas, en cocina, en administración. Entonces la idea es en base a la prestación del servicio, al mejoramiento del servicio. Entonces lo que su merced acaba de decir, el mirar a los ojos, el comportamiento, el de la parte cultural de información que manejan. Todo eso es lo que se me está viniendo a mí en la cabeza con respecto al curso que estamos haciendo en este momento del SENA. Para complementarlo con otros que tengo en el turismo.
Julio, déjeme decirle que usted tiene un machetazo ahí, tiene algo para coger mucha tela. Usted no se ha inventado un manual ni se ha inventado una cartilla que determine cuál sería el comportamiento de un vendedor en turismo. Ahí te estoy dando una herramienta para generar un libro o para generar un buen esquema que te puede dar dinero. ¿Por qué? Porque digamos que eh, el turismo en Colombia eh, está desaprovechado o está aprovechado por unos cuantos. Cuando tú me hablas de la parte hotelera, yo digo que el servicio en ciertas regiones del país es muy nefasto, pero en otras regiones saben cómo explotar la gente y por eso cobran lo que cobran. Hay hoteles que se dan el lujo de cobrar lo que quieren y hay gente que hace lista. Por ahí no ir muy lejos, el Hotel Lodge San Carlos de Pereira, que queda en Combia. Es un hotel que tiene un año de reservas. En ese momento usted va a pedir una reserva ya en el hotel y es posible que no se la den. Se la dan para el próximo año en el mes de junio. ¿Sí? Cosas como esas. Entonces, ¿cuánto vale una habitación? Creo que estaba en 1.200.000. Una habitación por noche. Entonces, se dan el lujo de poder decir y determinar cómo mueven el cliente. Pero ¿por qué la gente va allá? Porque tienen unos estándares y la gente tiene que comportarse. Los trabajadores tienen que comportarse de una manera específica para que les den más dinero y les den más prestigio. Lo que la gente actualmente no ha entendido es que un buen servicio me va a generar me va a hacer una entrada adicional y que el cliente quiere salir de esa monotonía, de esa carga laboral, de esa carga que lo contiene todo el tiempo para que sea un estado ameno. Si ustedes han notado, y yo puedo preguntar acá en el grupo porque acá tengo personas de todas partes del país, y yo le digo, cuando la gente va a su sitio, a su región, qué es lo que dice la gente cuando se devuelve? Muchas veces dicen, no, esa carretera estaba muy mala, no, me robaron en tal parte porque la comida estaba muy costosa, no, pero bueno, hay personas que también dicen, qué atención tan buena, yo voy a volver, voy a recomendar ese sitio, y esas son las cosas que yo debo atraer. Entonces, mira, Julio, ahí tienes un material que te recomiendo que comiences a trabajarlo, porque eso te va a generar una cartilla de 25 páginas, de 30 páginas, y te haces un boleo de plata. Pero puedes comenzar a trabajar y a ganar plata. Gracias, instructor, gracias. Y si necesitas cualquier tipo de apoyo, con mucho gusto, en la información yo te puedo ayudar para hacer esos procesos. Voy a explicarles cómo se envía entonces esta evidencia, porque aquí hay personas que están confundidas de cómo enviar la evidencia. Entonces, aquí me ubico. Recuerden que ustedes ingresan. Quiero hacer algo. Voy a meterme por Sofía Plus, porque hay personas que en este momento me dicen que, mira, profe, es que yo le mando a usted la evidencia, pero no sé cómo meterme a la plataforma. Esas son, digamos, que preguntas que me hacen. Les voy a enseñar cómo hacen ustedes para ingresar desde otro proceso. Entonces, mire, lo que tienen que hacer ustedes en este momento es ubicarse en Google y pulsan Sena Territorio. Entonces, cuando usted le dan ingresar, o le dan un ingreso por Sena Sofía Plus. Un momentico, por favor. Muchas personas están ingresando por acá, Sena Sofía Plus, el portal de la oferta educativa, ¿cierto? Cuando ingresan por el portal de la oferta educativa, entonces les aparece esta información, ustedes cierran esa primera ventana en la X que está en la parte superior y ustedes le dan la palabra ingresar. Entonces, para ingresar, ustedes, si tienen cédula de ciudadanía, pulsen la cédula de ciudadanía, o tarjeta de identidad o cédula de extranjería, ¿cierto? Yo voy a ingresar con la cédula de ciudadanía y le doy la palabra ingresar agregando su clave. Después de estar acá, ustedes le dan la palabra LMS. En LMS, aquí aparece para usted la formación. Solamente le dan clic en la hojita con el lapicero. Y ahí ya ingresaron a los cursos normales. Sí, ahí están las formaciones de ustedes. Le va a aparecer a usted solamente una. A mí me aparecen todos. De pedagogía humana. Y ya aparecen a esta barra de herramientas. Cuando están acá en las franjas amarillas, ustedes van a la palabra evidencias. Y aquí en evidencias ustedes buscan la actividad 2, que dice plan de formación. Y aquí le dan clic encima de la palabra y pues aquí va a abrir el esquema de la actividad. Si ustedes hacen un documento en Word o hacen un documento en Excel o digamos en lo que ustedes van a presentarlo, simplemente le dan anexar. Aquí
Dice HTTP. De momento porque estoy en el perfil de profesor, perdón. Voy a colocar el perfil de aprendiz. Que todas las que juego yo. Nuevamente, evidencias. Busco encima la palabra plan de formación. Y aquí, donde dice sube tu respuesta, ustedes escriben lo que ustedes quieran escribir. Bueno, aquí está la profe, acá limpio la evidencia del plan de formación. Le adjunto el archivo. Entonces, adjuntan el archivo, lo buscan en su computador o le adjuntan un vínculo si tienen una URL y le dan la palabra contesta. Esa palabra contesta es la que me hace llegar a mí la evidencia para yo poderla calificar. Recuerden que yo leo todo lo que ustedes me envían, todo lo leo, todo lo estudio. Yo trato de tener una comunicación con ustedes muy fluida y eso es lo que espero que continuemos con el proceso. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, compañeros, amigos? Claudia, cuéntame. Qué pena. Primero quiero disculparme porque yo creo que estoy segura que le escribí el lunes festivo, consecuencia de no haber podido asistir a la primera charla. Tranquila. Bueno, tengo una inquietud, es fuera del tema, es frente a la evaluación. Yo hice la primera evaluación dentro del tiempo, pero no entiendo dónde debo ver el resultado de esa evaluación. En cambio, sí pude ver los comentarios que usted me hizo frente a la primera entrega de la actividad número 1. Bueno, a mí me gusta contestar Buena esas pregunta. A mí me gusta contestar las preguntas directamente yendo a la base para mostrarles a todos. Dame el número de ficha, por favor, tuyo, y yo ya ingreso al sistema y te muestro directamente. Esa evaluación, muchas veces, cuando uno llegaba a la última pregunta, no generaba nada más. Y ya, usted contestaba y eso quedaba guardado y listo. Pero entonces regálame el código de ficha y yo, ¿cuál es el código? El que dice en la parte de pedagogía humana, en la parte de arriba, ¿cuál es? 2767-750 o el 752 o el 754 o el 755. Claudia. 754. 754. Ok, 754. Claudia. Entonces voy a buscar de acá. En las evaluaciones, aquí la gente puede ver cómo veo yo el sistema. Entonces, ver evaluación. De todos modos, para los que quieran también de pronto ser instructores virtuales. Esto es para que... No alcancé a mirar por dónde te metiste. Pero no apareces dentro de ese código. Sí, ese es el que tengo, Doc. Mira que, espérame, me paso aquí porque como eso se desactiva, ¿cierto? Cuando uno no... Tu nombre es Claudia Clavijo, ¿sí? Claudia Patricia Clavijo Gallego. Bueno, yo te busco entonces por otros grupos. Ay, gracias, sí. Yo te busco por otros grupos entonces. Te busco en el 52, espérate. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, porfa, para que me diga. Y yo voy... Bueno, Julio Mario, otra vez, profe. Yo presenté hoy la evaluación de la actividad 2 3 veces. En la tercera, pues ya me fue mejor. En las dos, pues también bien. Pero ¿vale cualquiera de las tres? Discúlpame. ¿Qué me dijiste? ¿Que presentaste la tercera y todo el cuento? Sí, presenté de la actividad 2 la evaluación 3 veces. Entonces en la tercera, pues ya me fue todas bien, mejor dicho. Entonces, ¿cuál vale? ¿De cualquiera de las tres? No, el sistema te arroja una. No importa el proceso porque ya te da solamente... Hay dos calificaciones en el SENA. Es la A, que es de aprobado, y la D, que es deficiente. Pero digamos que por así decirlo es que aprobaste o no has aprobado el proceso. Aquí, digamos que si ya lo mostraste, ya aprobaste. Les voy a mostrar aquí en pantalla. Mira, por ejemplo, Claudia Patricia Clavijo, calificación, dice en respuesta a evaluación revisada.
Claudia. Claudia, Aquí estoy. Ajá. revisando el esquema, tú presentaste la segunda calificación, la primera no. Ah, perdón, sí, estilos de aprendizaje, sí está. Esta es estilo de aprendizaje, ahí estás, ahí apareces. Mira, Claudia Patricia Clavijo Gallego, calificación 100, o sea, A, identificando la respuesta de evaluación revisada. Ya está el proceso, míralo allí. Ah, ya. No sé entonces cómo mirarlo desde mi acceso. Bueno. No, Sí, yo no, tampoco sé cómo mirarlo. Me gustaría saber cómo llego a mirar cómo me fue mi evaluación. por ejemplo, aquí Nicole, Juliana tiene que presentarlo otra vez porque sacó 57.14. ¿Sí? Entonces, quiere conocer esa calificación, digamos que particular, no hay ningún problema, me escriben mañana y con mucho gusto yo las analizo caso por caso, porque pues digamos que esto lo vamos a trabajar de manera grupal, ¿les parece bien? Gracias. Profe, lo que que pasa Listo, es que profe, yo perfecto. también quería como saber esa parte, porque cuando uno ingresa al ítem donde dice calificaciones, a uno no le cargan las calificaciones, eso está en blanco. Eso es el del sistema, pero tranquila que nosotros de acá revisamos el esquema y yo les escribo a las personas que, digamos que les muestro la calificación para que se vayan mirando, pero si ustedes me escriben particularmente, yo con mucho gusto les digo cómo les fue en esa calificación, porque a mí me aparecen las notas, pero a ustedes posiblemente no les aparece que es el proceso, ¿vale? Gracias, profe. Preguntas, dudas, inquietudes. La última pregunta que yo siempre hago, ¿qué les gustó, qué no les gustó de esta sesión del día de hoy? Una, dos. A mí me parece que hoy fue mucho más fácil. El manejo del proceso, ahora sí sé para dónde apunto. En el anterior no, estaba muy volada del sitio. En ese momento sí sé para qué tipo de procesos vamos a nivel pedagógico. Me pareció muy chévere, es muy fácil armar ese plan de estudios que vamos a hacer. Mucho mejor, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, muy amable. Claudia, tienes la palabra. ¿Qué más quiere hablar, perdón? Víctor Manuel, tiene la palabra. Está levantando la mano. ¿Qué más quiere participar? Perdón, con Víctor Manuel. Profe, es que yo tuve problemas con Google de pronto y me tocó meterme con Firefox como una recomendación para los compañeros que a veces molesta Google, entonces ya con Firefox como que, y el SENA recomienda que lo metamos también ahí, ¿no? O si no, Entonces, porque eso también es bueno, es genial para trabajar territorio. sí, sí, acá nos conviene mucho eso, creo yo, porque antes tenía muchos obstáculos con el otro y es una recomendación para todos nomás. Gracias, profe, muy amable. Muy amable. Claudia, cuéntanos. No, muy contenta. Todo súper bien, claro. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, mi Dios me los bendiga a todos. La semana pasada les dije una frase. Amén. Muchas gracias. Lo que interpreta la oruga como el fin del mundo en sí es lo que su dueño denomina mariposa. Una frase que a mí me gustó muchísimo y que me ayudó a crecer como persona. Espero que les vaya muy, muy bien esta semana. Espero que les vaya muy bien en sus trabajos, en sus labores. Los que no estén trabajando, espero que estén muy bien de ánimo para poder conseguir todo lo que ustedes se propongan. Que mi Dios me los bendiga, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Gracias, profe. Buenas profe. noches. Bendiciones para todos los compañeros, que Gracias, estén profe. bien. Muchas bendiciones para todos. Amén.